Bien, estamos nuevamente con Economía Verde y tal como lo anunciamos, está con nosotros ya nuestro otro invitado, un especialista también en lo que es el manejo del agua, el recurso tan importante y valioso para la subsistencia de todo ser vivo. Precisamente nos acompaña Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. Hoy es el Día Mundial del Agua. Hay algo que celebrar porque el mismo recurso hídrico que hoy contamos en abundancia nos está brindando la naturaleza es quien también está produciendo severos daños en nuestro país. Bueno, celebramos el Día Mundial del Agua desde el año 93. Eso fue un acuerdo de Naciones Unidas precisamente para tomar conciencia de la importancia del agua. Ahora bien, lo que usted menciona es parcialmente cierto, porque no es que el agua nos cause esos perjuicios, sino que es una combinación de nuestra incapacidad de las autoridades para gestionar el agua, el desconocimiento y también la desobediencia de nuestros pobladores de precauciones tan elementales como no instalar sus casas en los cauces de las quebradas y los ríos. Lo del Pedregal es tal vez uno de los ejemplos más claros, ¿no? Año a año vemos cómo se producen estos que le llamamos desastres naturales. Son desastres causados por los hombres, ¿no? Hombres y mujeres que no hacemos caso, no respetamos a la naturaleza. Es parte, lamentablemente, de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? La informalidad, el descontrol a veces, el crecer sin un sistema planificado, sin el orden, ¿no? Sin aprovechar nuestros recursos naturales. En este caso, ¿cuánto se ha avanzado en cuanto a la gestión del recurso hídrico? Hemos tenido avances. Desde el año 2008 tenemos una ley de recursos hídricos y eso es importante. Sin embargo, hay algunas cosas en las que se ha avanzado muy poco, en todo caso menos de lo que se debería. Esa ley nos señala, por ejemplo, la importancia de aplicar la gestión integrada de recursos hídricos, es decir, no solo del agua, sino también digamos, los continentes donde el agua discurre o se acumula. El acuerdo nacional tiene también un acuerdo, la política 33 sobre recursos hídricos, pero poco valen las palabras si es que no lo implementamos. Ahora bien, podemos decir, mal de muchos, consuelo de tontos. El día de hoy se ha inaugurado una conferencia mundial sobre el agua y lo que nos ha dicho uno de los expertos en esa reunión es algo interesante. Nos dicen que estamos drenando la sangre vital de la humanidad a través del sobreconsumo vampírico y el uso insostenible y evaporándola a través del calentamiento global. Eso nos dijo el secretario general de Naciones Unidas. Y recordó además que 3 de 4 desastres naturales están relacionados con el agua. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en el mundo? Y cada vez estamos más lejos de la meta del 2030 de cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, garantizar el agua potable y saneamiento para todos. Los desastres como estos que estamos teniendo en estas semanas nos ponen todavía más trabas, hacen que lo avanzado termine siendo un retroceso ahora. Siempre cuando es épocas de campaña, los candidatos, por ejemplo, a la alcaldía, los gobiernos locales, incluso candidatos a la presidencia, hablan de la necesidad de que todos los ciudadanos cuenten con el agua potable, ¿no? Cuando ya llegan al cargo, se inician algunos planes, pero se habla poco de la gestión, ¿no? De la gestión del recurso, hídrico. ¿Cómo poder explicar ello de la manera más simple para que las autoridades locales, que hace muy poco han asumido funciones, puedan entender ello? A ver, creo que lo fundamental es entender que el agua es un recurso, es un bien relativamente escaso, ¿no? El agua dulce, ¿no? Aunque el agua es tal vez la sustancia más abundante en el planeta, pero el agua dulce de la que dependemos los seres humanos, las plantas, animales y en general la naturaleza es más bien escasa. Es apenas un pequeño porcentaje del 1% del total del agua existente en el planeta. Ahora, si el agua es tan valiosa es porque sirve para distintos usos. El primero, el abastecimiento de la población.
Y Naciones Unidas lo ha declarado y nosotros hemos incorporado en nuestra Constitución el derecho humano al agua. Pero esa es solo una faceta, porque usamos el agua para generar energía. Nos estamos viendo en televisión porque tenemos hidroenergía. Estamos bebiendo agua envasada o estamos bebiendo gaseosas o cerveza o preparando nuestros alimentos o bañándonos o usando el agua para la industria, para la minería. Entonces hay que entender que entonces el agua no es solamente el agua potable. Claro. Y al mismo tiempo que el agua potable está relacionada con el agua, el saneamiento. Es decir, no basta tener el agua de buena calidad y oportunidad, sino que hay que poder gestionarla para que las aguas residuales puedan ser tratadas y devueltas a las fuentes, cosa que no se está haciendo en nuestros países y en general en el mundo. Y sabemos que la mala calidad del agua o la ausencia del agua es una de las causas principales de lo que se llaman enfermedades hídricas, que causan un porcentaje importante de la mortalidad infantil. Hemos estado viendo los desastres naturales de las últimas semanas. Toda parte de los huaicos, los desbordes que hay en los ríos, ¿podrían ser bien aprovechados? Podrían ser bien aprovechados. Recordemos que el Perú tiene una larga tradición en términos de desarrollo agrícola, pero también de manejo de recursos hídricos, ¿no? Todavía hay muchas obras prehispánicas, ni siquiera incaicas, preincaicas, que se aprovechan en el país. Hay cosas tan interesantes y tan poco conocidas como los restos en Tipón, cerca de Cusco, que nos muestran cómo se manejaba el agua y se impedía desastres como estos. Los antiguos peruanos eran suficientemente sabios como para no asentarse en las partes bajas, en los valles, usarlo más bien para los cultivos y poner las casas en las partes altas, al resguardo de esto, y aprovechar el Huayco justamente por lo que trae. Trae agua, pero también trae tierra, trae piedras, trae limo, que después con algo de trabajo se pueden aprovechar. Y al mismo tiempo tratar de hacer lo que ahora se llama siembra de agua, o algunos lo llaman siembra y cosecha de agua. Y el trabajo también es importante desde las cuencas, ¿no? Por supuesto. Desde ahí se empieza lo que es la gestión. Así es, por eso se habla, como digo, en la ley y en algunos instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos. Pero como digo, y esto pasa en muchas cosas, hay que pasar del dicho al hecho. Tenemos estrategias de gestión de recursos hídricos, tenemos la ley, tenemos instrumentos, poco hacemos. Y en cuanto a siembra y cosecha de agua, por ejemplo, el presupuesto que tenemos ahora para Sierra Azul para este año es menor que el del año pasado, en el presupuesto. Afortunadamente, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego ha conseguido un fondo adicional de 1.070 millones de soles. Buena parte de eso va al agua, pero todos en la sociedad, todas las autoridades y todos los ciudadanos debemos tomar en cuenta la importancia del agua, de su cuidado, cuidarla, no malgastarla, no contaminarla, que es una forma de perderla. Y esto va también desde las escuelas, ¿no? Por supuesto. Desde ahí se podría empezar a crear conciencia y en las universidades también ahondar más en torno a estos temas. Por supuesto que sí. El tema de educación es fundamental y por eso decimos que la gestión del agua es o tiene que ser multisectorial. Pero lamentablemente, y otra vez vuelvo del dicho al hecho, hay mucho trecho. Voy a tomar un ejemplo negativo. A todos nuestros niños en los jardines de infancia, en los primeros grados de educación, se les enseña, entre otras cosas, a respetar los semáforos. Pero ¿qué hacemos si un niño acompaña a su padre y el padre se pasa la luz roja? Y el niño normalmente le va a decir, papá, te has pasado la luz roja. Y el padre le va a decir, no te preocupes, hijito. Entonces estamos yendo a contracorriente. Entonces hay que educar a los niños, pero también hay que educarnos a nosotros. Y eso es responsabilidad también de autoridades, no solo nacionales, también regionales y locales, los municipios. Vivir en ciudad viene de vivir en comunidad. Las chivitas en Roma eran eso, ciudades. El ciudadano era el que vivía en la ciudad y entonces tiene que tener conciencia de sus derechos, sus responsabilidades y sus límites. Muy interesante este tema, pero que también nos demuestra que hay mucho aún por hacer, ¿no? En comparación de otros países que no cuentan con este recurso tan importante que es el agua
en la misma cantidad de nosotros, pero que han sabido aprovecharlo, ¿no? Los países del Medio Oriente, por ejemplo. Así es, y nosotros tenemos a la mano, como dije, no solo tecnología, sino instrumentos públicos, hasta una ley de riego tecnificado que lamentablemente por distintas circunstancias no se aplican. Entonces, aquí hay, repito, responsabilidad de las autoridades, pero también de los ciudadanos. Y quiero complementar un mensaje que nos dio la Organización de Naciones Unidas vinculada al agua, levantando el lema de este año, del Día del Agua. Y el lema es acelerar el cambio, sé el cambio. Y aún más, nos anima a ser el cambio que quieres ver en el mundo. Se traslada así la responsabilidad de la gestión del agua a cada uno de nosotros. Entonces, como ocurre en muchos casos, esto no es problema del alcalde, no es problema del ministro, no es problema del presidente. Sí, pero es también un tema nuestro. Entonces, hace un momento nosotros conversábamos con un especialista de una empresa multinacional, está muy especializada en lo que es el tratamiento de las aguas residuales. Ellos trabajan con el sector privado, sector minería, la industria, pero nos comentaba que no trabajan con el sector público debido a que se necesita una inversión mucho mayor, ¿no? Entonces, no podemos avanzar mucho si no se destinan los recursos necesarios a lo que es el tratamiento de aguas residuales. Bueno, tenemos tal vez el peor ejemplo en el caso del Valle del Rímac. La OECD hizo un informe hace poco más de un año respecto de la gobernanza del agua en el Perú y particularmente se refiere a los 3 valles de Lima, Rímac, Chillón y Lurín, y nos alerta de la cantidad de aguas contaminadas fruto de la minería, pero también de coliformes, y eso es responsabilidad de los municipios. Entonces, efectivamente, tienen presupuesto para hacer obras como estas pozas de sedimentación, de tratamiento de aguas residuales, y no se emplean, porque es más fácil derivar el desagüe al río. Y el municipio que está aguas abajo, bueno pues, como dicen los chicos, piña. Se comparten el desorden, comparten la contaminación. Comparten la contaminación que nos afectan a todos. Siempre recuerdo que mi padre, migrante como la mayor parte de los que vivimos en Lima, me contaba que cuando él vino a Lima el año 40, se podían sacar camarones del río Rímac. Ahora lo único que podemos sacar es agua contaminada, ¿no? Y esto también se cuenta en libros de historia, en obras literarias, ¿no? Y el Rímac continúa siendo uno de los ríos más contaminados del país. Y del mundo. Y del mundo. Uno de los botaderos, lamentablemente. Pero esa es responsabilidad, otra vez, de autoridades y también de la población. Todos nosotros echamos basura, echamos agua servida, el río se encargará. Total, el problema será el de que esté más abajo. Y así no se puede trabajar. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, por habernos explicado sobre cómo nos encontramos y cuánto hay por hacer aún, ¿no? Un mensaje final. El mensaje final es recordar que si el agua es vida, si el agua es valiosa, tenemos que tratar